Bienvenidos a esta exploración sobre uno de los fenómenos más disruptivos de la comunicación moderna, el podcast. Lo que comenzó como un experimento técnico para distribuir audio de forma asíncrona, se ha transformado hoy en una herramienta fundamental para la educación, el periodismo y el entretenimiento global. En los próximos minutos analizaremos su origen, su estructura y el impacto profundo que tiene en la forma en que aprendemos y compartimos conocimiento. Ha tenido una evolución histórica y línea de tiempo. Para entender el podcast, debemos retroceder a inicios de la década de los 90, cuando el audio digital comenzó a circular en Internet, aunque con grandes limitaciones de ancho de banda. Sin embargo, el hito definitivo ocurrió en el año 2004. Fue entonces cuando Adam Curry, una personalidad de la radio, y Dave Wayne, un desarrollador de software, combinaron la tecnología RSS con archivos de audio. Este avance permitió que los usuarios pudieran suscribirse y recibir contenido automáticamente, eliminando la necesidad de una descarga manual constante. En 2005 Apple integró el soporte para podcast en iTunes, catapultando el formato al público masivo. Entre 2010 y 2014, el ecosistema maduró con la llegada de los smartphones, permitiendo que el consumo fuera verdaderamente móvil. El lanzamiento del podcast de periodismo de investigación serial, en 2014, marcó un antes y un después, demostrando que el audio digital podía competir en calidad y audiencia con las grandes producciones televisivas. Hoy el podcast es una industria global soportada por plataformas de streaming que han democratizado la voz de millones de creadores. Su importancia en la educación y contexto actual. ¿Por qué el podcast es tan relevante hoy? En el ámbito educativo, representa la ruptura de las barreras físicas y temporales. Permite el aprendizaje ubicuo, la capacidad de adquirir conocimiento mientras realizamos otras actividades, como transportarnos o hacer ejercicio. En el contexto actual, donde la sobreestimulación visual es constante, el podcast recupera la potencia de la palabra hablada y la escucha activa, fomentando una conexión más íntima y profunda entre el emisor y el receptor. Los componentes principales. Un podcast se define por 4 pilares fundamentales. Primero, el contenido serializado, organizado generalmente por episodios. Segundo, el archivo de audio digital, usualmente en formato MP3, que garantiza portabilidad. Tercero, el feed RSS, que es el ADN del podcast. Este archivo permite la sindicación y actualización automática en los dispositivos de los oyentes. Finalmente, la plataforma de alojamiento o hosting, que es el servidor donde reside el contenido antes de ser distribuido a aplicaciones como Spotify o Apple Podcast. La transformación educativa y social. El podcast ha transformado la educación mediante estrategias como el audio learning. Casos reales muestran a universidades utilizando podcast para profundizar en debates que no caben en la hora de clase, o a docentes que asignan la creación de un podcast como proyecto final para desarrollar habilidades de argumentación y síntesis en sus estudiantes. Socialmente ha dado voz a nichos y comunidades que históricamente no tenían espacio en los medios de comunicación masivos, permitiendo una democratización del discurso público sin precedentes. Los retos actuales y tendencias futuras. A pesar de su éxito, el formato enfrenta retos críticos. La saturación de contenido hace cada vez más difícil el descubrimiento de nuevas voces. Además, la ética en la producción es vital. La facilidad para publicar implica una responsabilidad en la verificación de datos para evitar la propagación de desinformación. Hacia el futuro, la tendencia apunta a la hiperpersonalización mediante inteligencia artificial y a la integración de audio espacial y experiencias inmersivas que llevarán la narrativa sonora a una nueva dimensión. El podcast es mucho más que audio bajo demanda, es la evolución natural de la tradición oral potenciada por la tecnología digital. Su importancia histórica radica en haber devuelto el poder de la narración a las personas. Al comprender su origen y sus mecánicas, podemos utilizarlo no solo como consumidores críticos, sino como estrategas de la comunicación y el aprendizaje. El futuro del conocimiento suena, y está al alcance de un clic. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Es momento de reflexionar sobre cómo esta herramienta puede potenciar tus propios procesos de aprendizaje o enseñanza. Hasta la próxima.